Llegamos al capítulo 3 de la primera carta a Juan. Hoy vamos a leer versículo 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Oramos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra en esta mañana. Te ruego, Señor, que seas tú hablando a través de mí, Señor, que sea tu Espíritu Santo, ya haciendo convicción, Señor, de tu verdad, de tu palabra, confrontando y exhortando las vidas y los corazones, llenando, Señor, de paz y de gozo nuestras vidas, dando fuerzas al que no tiene ninguna, dando vida, Señor, a aquel que está muerto. Que sea tu verdad, Señor, transformando los corazones. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén. Venimos compartiendo en esta carta de Juan, como les compartí varias veces, Juan estaba escribiendo a una iglesia que ya tenía varias dificultades, estaban sufriendo persecución en ese tiempo. Juan era uno de los últimos apóstoles con vida que estaba escribiendo estas cartas junto con el Evangelio. En el primer capítulo comienza diciendo quién es Cristo y su importancia en la historia de la redención, versículos 1 al 4. También nos habló acerca del pecado y la salvación. Nos muestra Juan cuáles son los verdaderos creyentes y cuáles son los falsos creyentes. Nos habla de los que aman más al mundo y los que hacen su voluntad. También nos habla, versículos anteriores, de los anticristos. Y de verdad es que la iglesia tiene que tener siempre en su corazón. Pero después de expresar todo esto, le habla a la iglesia de su identidad. Es como si le pusiera un espejo a la iglesia y les diga, fíjense, estos son ustedes. Esto es lo que somos y debemos vivir conforme a ello. Primer título o subtítulo, Dios nos ha dado un amor único e inigualable. Versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Aquí el apóstol Juan comienza diciendo, miren, vean, presten atención. Lo dice de una forma amorosa, pero a la vez con un llamado de atención. Dios nos ha dado amor. En otra traducción de la Biblia dice, mirad qué clase de amor nos ha otorgado el Padre. Destacando que el amor de Dios es diferente al amor que nosotros conocemos o entendemos. Es otro amor, que en este mundo no lo vamos a encontrar, que nuestra razón quizás nunca la pueda llegar a entender y a razonar. Ese es el amor que el Padre nos da.
Y esta forma de observar este amor es como si una vez le pasó a mi esposa cuando viajamos. Ella vivió toda su vida en la costa y la primera vez que vio una montaña se largó a llorar. A mí me pasó lo mismo la primera vez que vi el mar. Yo viví toda mi infancia en Buenos Aires y fue una reacción que no pude controlar. Y no sé si le ha pasado a alguno de ustedes, pero vemos la creación de Dios y nos sorprende, nos maravilla. No podemos entender por qué Dios ha derramado tanto amor. Esa es la forma en que tenemos que ver lo que Dios ha hecho por nosotros. Sorprendidos, maravillados, agradecidos por semejante amor. Todo lo que ha creado nuestro Padre, creador de todo. Los invito a ir a la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, dice el versículo 6. Y en el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Acaso podemos entender ese amor? De alguien que entregó su vida aún sabiendo de que muchos los iban a rechazar. De alguien que lo dio todo sin merecerlo. ¿Acaso nosotros estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por nuestros enemigos? Pero como dice Pablo, Dios muestra su amor para con nosotros a través de Cristo. Y este amor que produce perdón y salvación también trae a nuestras vidas una identidad. Somos llamados hijos de Dios. Imagínense por un momento que salimos a la calle y se nos acerca un niño y nos empieza a tironear de la ropa, ¿sí? Diciendo, papá, papá, papá. Nos damos vuelta y ¿quién es este niño? ¿Dónde están tus padres? ¿Por qué estás acá solo? Yo no soy tu papá. Decime dónde están tus padres, yo te llevo con ellos. Esta reacción no quiere decir que yo sea un desamorado. Simplemente no conozco a este niño. De la misma manera sucede con Dios y sus hijos. Hay quienes somos llamados hijos de Dios y hay quienes no lo son. No hay un intermedio. La palabra de Dios es muy clara en este asunto y Juan lo expresa versículos más adelante, capítulo 3, versículos 8 al 10. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Juan nos habla muy claramente a través de su carta. Y no dice que por ser buena persona somos hijos de Dios. Todos fuimos creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Debemos entender y reconocer la parte que nos toca a nosotros. Recordemos la promesa del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos hijos de Dios. Esto es por gracia, mediante la fe que Dios nos da. Y si somos hijos de Dios, tenemos que disfrutar nuestra identidad en Cristo. Si realmente te has arrepentido, si realmente has creído, tienes una nueva identidad delante de Dios y de los hombres. El Padre nos ve a través de Cristo. Y como dice en Romanos capítulo 8, versículo 17, y si sois hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cuando Dios habla, su promesa es fiel y Él la cumple. Aquellos que son padres me van a entender. ¿Acaso cuando su hijo se porta mal, deja de ser su hijo? ¿O acaso cuando su hijo se porta bien es más hijo que los otros hijos? El Hijo de Dios es Hijo de Dios, de ahora y para siempre. Si es que morimos mañana, si es que Él nos viene a buscar, somos hijos de Dios. Segunda parte del versículo 1. Subtítulo le puse que no nos sorprenda. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Dice Juan en el Evangelio, capítulo 1, versículos 9 al 11, la luz que alumbra a todo hombre vino al mundo, pero no le conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Si el mundo rechazó a Cristo que venía a iluminar los corazones, ¿cuánto más va a rechazar a nosotros que reflejamos también esa luz, esa salvación? Cristo mismo fue despreciado por los hombres y por su propio pueblo. Y si Él fue despreciado, ¿creen que nosotros no lo seremos? Es así como se evidencian los hijos de Dios. Jesús en una parábola dice, ¿acaso podemos encender una luz y ponerla abajo de la mesa? ¿De qué sirve? El Hijo de Dios no puede esconder lo que es, porque lo que somos hijos de Dios
reflejamos a Cristo en nuestras vidas y es por esto que el mundo nos rechaza, porque no lo conoce a Él. Dicho de otra manera, el mundo nos odia y nos desprecia por reflejar a Dios en nuestras vidas. Esa luz del Padre saca a relucir sus tinieblas y no podemos evitar su reacción. Moisés le rogó al Padre poder verlo. Y el Señor le permitió ver una parte solamente. Y dice que cuando descendió del monte, su rostro brillaba tanto que al pueblo le molestaba y tuvieron que ponerle un velo. Así es la gloria de nuestro Señor, cuando se refleja en un Hijo de Dios. A la gente le va a molestar el brillo. Y eso no lo podemos evitar. Entendamos, hermanos, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es algo espiritual. Pero recordemos las palabras de Cristo mismo en Juan capítulo 16, versículo 33. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y aunque hablen mal de nosotros, aunque nos rechacen, aunque nos ofendan, aunque nos critiquen, aunque pase lo que pase, tenemos que confiar. Cristo es el que venció por nosotros. Nuestra fe va a ser por esta prueba. No se sorprendan, pero confíen, porque Cristo venció por nosotros. Versículo 2. Vamos en camino a la perfección. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aquí Juan habla varias promesas de parte del Señor. Y cuando nombra a Él, está hablando de Cristo mismo. Juan habla de lo que sucede cuando somos hijos de Dios. Nuestra identidad nos marca tres realidades. Fuimos salvados, somos salvados y seremos salvados. Fuimos salvos porque Dios nos predestinó desde la fundación del mundo para que recibamos salvación. Eso está en su palabra. Somos salvos hoy porque día a día somos perfeccionados en nuestro carácter y semejanza a Cristo. Los invito a ir a la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Pablo habla acerca de esto. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Pablo le habla a los filipenses y les dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Tenemos responsabilidades, hermanos. Pero lo bueno
de estas responsabilidades es que no es con nuestras fuerzas, es por medio del Señor. Porque si fuese por nuestras fuerzas no podríamos. Podríamos aparentar que somos creyentes unos días, quizás unas semanas, quizás unos meses, pero en algún momento todo sale a la luz. Por sus frutos lo conoceréis, dijo el Señor. Sin embargo, el que ha nacido de nuevo, el que tiene la identidad como hijo de Dios, guarda su salvación. Teme a Dios en todo lo que hace. Trata de glorificar a Dios en todo, aun cuando le cuesta, aun cuando pareciera que no da más. Lo intenta una y otra vez. Y es ahí donde tenemos que entender que su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Versículo 14. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 14, dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Debemos procurar, hermanos, o como dice Juan, amados, debemos procurar vivir en santidad. La santificación del creyente es una muestra de que éste es salvo y su fidelidad es a hacer la voluntad de Dios. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Tenemos esperanza de que seremos salvos. Y veremos cara a cara a nuestro Señor tal como Él es. Colosenses capítulo 3, versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Y esta es una promesa de Dios, de que vamos a ser glorificados junto con nuestro Señor, que está en los cielos. Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Tenemos esperanza de redención, de salvación, de vida eterna, de glorificación a nuestro Señor Jesucristo. Y podemos descansar en esta esperanza porque el que lo promete es fiel, nuestro Dios, que no miente. Fuimos hechos conforme a la imagen de Cristo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hemos recibido la adopción de hijos y por cuanto somos hijos, Dios envía a nuestros corazones
el Espíritu Santo, el cual clama, Abba Padre. Ya no somos esclavos, sino hijos. Y si somos hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo. Versículo 3. Nuestra esperanza reposa en sus promesas. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Juan nos alienta a permanecer en pureza, aferrados a las verdades del Evangelio. Tenemos esperanza si permanecemos firmes en la gracia que nos ha sido dada, como dice Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5. Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5. Como cantábamos recién. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos de la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El creyente vive en esta esperanza de ser transformado a la semejanza de Jesucristo. Y cuanto más contemplamos esta verdad, más nos purificamos del pecado. El creyente verdadero busca limpiarse a sí mismo del pecado que contamina el cuerpo y su alma, y se esfuerza constantemente por la santidad en reverencia a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dice Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y es así como vive el Hijo de Dios. El pastor David Barceló compartió una frase que dice: es más importante ser que hacer. Nuestra identidad determina nuestra actitud. Nuestra identidad determina nuestro carácter. Nuestra identidad determina nuestra esperanza y nuestras convicciones. Cuando entendemos que somos hijos de Dios, actuamos de manera diferente. Cuando entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros y el amor que Él ha derramado, actuamos de manera diferente. Fíjense la parábola del hijo pródigo. En ningún momento el hijo que se va de la casa dejó de ser hijo. Cuando volvió, el padre lo estaba esperando. Y le dijo: hijo. Nunca dejó de ser el hijo. Se mandó todas las macanas juntas, pero nunca dejó de ser el hijo.
Porque nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si hoy habló Dios a tu corazón y te trajo convicción de pecado para arrepentimiento y fe, es tiempo que te pongas a cuenta delante de Él. Como compartía hace un rato, no se trata de lo que nosotros podamos hacer, sino de lo que Él hizo por nuestras vidas. Tu identidad no depende de lo que puedas pensar o decir. Tu salvación no depende de eso. Tu identidad y tu salvación descansan en el Señor, en lo que Él hizo por medio de Cristo allí en la cruz. Debes confiar en sus palabras, porque Dios no miente y lo que Él promete lo cumple. ¿Acaso en algún momento has cuestionado el perdón de Dios en tu vida? ¿Acaso en algún momento dudaste de que eres hijo de Dios y coheredero con Cristo? ¿Acaso no fue suficiente la sangre derramada en la cruz para el perdón de tus pecados? Tenemos identidad de hijo delante de Dios y eso nos permite acercarnos a Él confiadamente. Dice que sus misericordias se renuevan cada mañana. Por lo tanto, cada mañana tenemos oportunidad de acercarnos a Él y pedir perdón. No somos perfectos, vamos camino a la perfección. Somos santos porque Dios nos cambió nuestro corazón. Dios no puso un parche en tu corazón y lo dejó como estaba. Él hace todo nuevo. Y lo que antes deseabas hacer y te hacía sentir bien, hoy ya no lo deseas, porque sos un hijo de Dios. Hoy deseas agradar a Dios, hoy deseas hacer su voluntad. Pero hermano, no lo hagas con tus fuerzas. Hermano, reconoce que Dios te ha perdonado lo que cometiste hace 20 años atrás, 5, 10, 15, ayer. Debemos entender que el Dios omnisciente, el Dios que lo sabe todo, se olvida de nuestro pecado. Eso es algo que en mi mente todavía no encuentra una explicación. Aquel que conoce aún lo que yo voy a hacer mañana, me perdonó. Y me llama hijo. Y yo lo puedo llamar padre. Yo puedo acercarme confiadamente delante de Él. Miremos qué clase de amor nos ha dado Dios. Aferrémonos a esta promesa de amor, de salvación, de redención, porque ahora somos llamados hijos de Dios. Y si tenés dudas, esta es tu oportunidad de ponerte a cuenta delante del Señor y ser hijo de Dios. Oramos. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, te damos por tu verdad. Te ruego, Señor, que seas tú tocando las vidas y los corazones a través de tu Espíritu Santo, trayendo, Señor, renuevo, trayendo consolación, trayendo perdón y vida nueva, Señor, en las vidas. Quita nuestro corazón de piedra, Señor, y pon uno de carne. Señor, que nuestro corazón desee hacer tu voluntad, pero no con nuestras fuerzas, no con nuestra actitud, no con nuestra actuación,
sino con la obra de tu Espíritu transformando nuestros corazones y nuestra mente, Señor, conforme a tu voluntad, haciéndonos semejantes a Cristo, que fue perfecto en todo, Señor, nuestro hermano mayor. Gracias te damos, Señor, por el ejemplo de Cristo, que lo dio todo, Señor, por nosotros, que tomó nuestro lugar, Señor, que se hizo siervo para que nosotros tengamos ejemplo de cómo debemos ser, Señor, en esta vida. Límpianos una vez más de todo pecado y de toda maldad. Gracias, Señor, te damos por el privilegio de poder ser llamados hijos tuyos. Y ayúdanos cada día a vivir en santidad. Queremos glorificarte a ti, Señor, en todo. Vivimos para tu gloria, Señor. Y tú nos guardas y nos cuidas y nos das lo mejor. Porque tú eres un Padre bondadoso. Tú eres un Padre misericordioso. Pero también eres un Padre justo. Que no se nos olvide, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu Evangelio. Gracias te damos, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias te damos por Jesucristo. Bendito Señor, a ti la gloria y a ti la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.